6 de la Liga Premier rusa, el Lokomotiv de César Montes buscaba extender su invicto y mantenerse en la cima al recibir al Rostov. Las locomotoras no tardaron en tomar el control del esférico, adoptando una postura ofensiva que obligó al conjunto visitante a replegarse con varios hombres en su propio campo. Montes aún no había intervenido defensivamente cuando Batrakov apareció en el área y, completamente libre en el punto penal, cabeceó con contundencia para inaugurar el marcador. Rostov apostaba por presionar la salida de los moscovitas, lo que obligó al Lokomotiv a lanzar trazos largos para saltar líneas. Además, los vestidos de amarillo comenzaban a tomar más la iniciativa ofensiva, pero la saga se mostraba sólida en la parte baja. Al minuto 19, el cachorro iba a cortar una jugada con ayuda del recargón de su compañero por derecha, arrancando así un contraataque voraz que dejó solo a Vorobyev frente al portero. Tras un gran recorte, definió al fondo de la red. Así como en juegos pasados, el equipo de Moscú volvía a demostrar su pegada pese a no tener el dominio del balón en ese tramo, pero quedaba mucho partido y el Rostov nunca se desanimó, volviendo a generar bastante peligro en la meta contraria. A los de casa no les preocupaba ceder la posesión, conscientes de que con 2 goles de ventaja, su tarea era mantener el balón lejos de su portería. Este sería la tonada del partido. El equipo de la ciudad del sur de Rusia tenía la iniciativa y el Lokomotiv apostando por el pragmatismo, atacando con pocos toques y con juego directo. Montes, que ya había intentado varios trazos largos, no lograba aportar claridad en la salida, y en minutos siguientes el trabajo defensivo se le acumulaba, una de las más peligrosas en el desborde del número 10, que tras quemar a 2 elementos y encarar a César, consiguió colar una pelota rasa que el guardameta sacó con la pierna. El Lokomotiv atravesaba tramos en los que sufría de constantes ataques, pero tenía confianza en su línea de 5 defensores, y ya habían demostrado gran efectividad en reconversiones. Un desarrollo de juego con el que ya están familiarizados en lo que va de temporada. Montes cumplía con su labor, firme en la marca cuando la línea de contención se adelantaba hacia la mitad del campo y al mismo tiempo aceleraba el juego vertical cuando recuperaba el balón. Los visitantes estaban conscientes de que un tanto más los podía dejar fuera de combate, por lo que terminamos el primer tiempo sin tantos apuros para los de Moscú. En el complemento, los centrales del Lokomotiv fueron inmediatamente exigidos con trazos a sus espaldas. El de Hermosillo respondió con un pase largo desde su propio campo, que gracias a un mal fildeo del defensa rival, dejó solo a Vorobyev, que intentó picar la pelota en lugar de asegurar. Esa falla se pagaría cara minutos después, cuando Cristian Ramírez cometió un penal sobre Ronaldo. Mojevi convirtió con potencia y puso emoción al partido. El Rostov olió sangre y comenzó a atacar con más verticalidad, logrando una nueva diagonal que volvió a superar a Montes. La intensidad visitante crecía y menos de 10 minutos después del primer gol, una nueva jugada por banda terminó con Suleimanov empatando el partido. El drama siguió cuando tras una carambola, el balón quedó suelto en el área y Batrakov cometió un posible penal. El VAR revisó la acción y negó la pena máxima. En su peor momento, el Lokomotiv encontró oxígeno, primero con Montes ganando de cabeza en un tiro de esquina, aunque sin la potencia necesaria. Y luego con una jugada colectiva a ras de césped que culminó con un recentro para que Siniavski marcara el 3-2 y encendiera el estadio. Concentración máxima era requerida para cerrar el partido, sobre todo con los dañinos trazos a la espalda de los defensores que se habían probado efectivos. Jugada tras jugada, los locales se aferraron con las uñas a su quinta victoria en liga, con Montes disputando por el aire cada uno de los intentos que pensaban vulnerar su meta. Pero su arco acabaría cayendo ante la presión incesante. Un rechace defectuoso de su compañero facilitó el gol del empate. El 3-3 premió la propuesta ofensiva de Rostov y dejó un sabor amargo en Moscú. Lokomotiv sigue invicto, pero un triunfo del Krasnodar podría arrebatarle el liderato. Este fin de semana se jugaba la jornada 3 de la Liga de Escocia. Para este duelo, el Dundee visitaba al Kilmarnock, donde César Garza esperaba su turno desde la banca.
Corría el minuto 26 cuando Joe Wesley aprovechó un error, pues el defensor dejó pasar la pelota, lo que le abrió la ventana al delantero de los D's para hacer el primer gol del encuentro. No obstante, la jugada sería revisada y para el veredicto final, el árbitro anulaba la anotación, lo que la grada celebró eufóricamente. El partido ya estaba pasando por su última fase y el juego mantenía el 0, así que al minuto 72 el mexicano tendría acción. Garza trataba de tomar el medio campo, recuperando las pelotas y pasándola a zona de seguridad para comenzar las jugadas desde cero. En ese aspecto, César tenía mayor trabajo defensivo, pues el Kilmarnock estaba encima, así que la primera tarea era intentar contenerlos. El Dundee ejercía una presión asfixiante en el círculo de la cancha, lo que truncaba constantemente el juego del equipo local y convertía esa zona en un auténtico campo de batalla, lleno de faltas y pérdidas de balón. Por dicha razón, la pelota se ensuciaba en esa parcela, siendo en parte premeditado por el equipo blanco para bloquear al rival. Al mexicano le tocó sufrir esta parte, donde su esfuerzo por recuperar la pelota en ocasiones lo tenía haciendo círculos en el campo, por estar atento a los rebotes entre el nudo de jugadores. El empate no le sabía mal al Dundee, pues el Kilmarnock había sido el equipo que más había propuesto en el terreno de juego, así que llevarse un punto a casa era un buen resultado. Pero la energía empleada en la cancha no era posible mantenerla durante todo el encuentro, así que conforme avanzaban los minutos, los choques cada vez fueron menos y las transiciones también se hacían más lentas. Eso le convenía al Dundee, pues cuando tenían la pelota en su control, retrocedían para calmar el ímpetu de los locales. Los minutos finales, el conjunto que hoy vestía de blanco tuvo algunas tímidas insinuaciones, que no pusieron en apuros la portería, pero situaban la pelota fuera de su lado del campo. Al minuto 92, Garza recuperaba la redonda e intentó sacar un disparo, pero se iba muy machucado lejos del arco. Así el juego terminaba y con este empate el Dundee suma su segundo punto en la liga, lo que lo coloca en el octavo lugar de manera momentánea. Daba inicio la Serie A italiana y en San Siro el Milan recibía al recién ascendido Cremonese. Santiago Jiménez arrancaba como titular en un equipo que buscaba dejar atrás los fantasmas de la campaña anterior. No había ápice de duda en el Milan y desde el inicio iban a tomar la batuta, otorgándole la primera oportunidad a Santi, aunque el pase de Fofana le quedó atrás y aunque conectó, el balón rebotó en un defensor y después coqueteó con el poste derecho. Poco después, en un tiro de esquina, Petzela ganó la posición en el área chica y evitó que Jiménez pudiera rematar con libertad. Aunque el Milan parecía tener todo bajo control, el Cremonese empezó a bajar las revoluciones del partido con inteligencia. Baschirotto, el central, también se fue pegando cada vez más al delantero mexicano. A pesar del ímpetu del conjunto rosonero tras cada recuperación, llegaban muy revolucionados y sin la precisión necesaria para pasar el muro defensivo. Hasta el minuto 14, Santi volvió a aparecer en zona de peligro, pero fue rápidamente despojado del balón por dos rivales. Y es que rodeado constantemente por una línea de tres centrales, su presencia se diluía entre los defensores y por momentos desaparecía del radar ofensivo de su equipo. Parecía que el panorama cambiaba cuando Luka Modric detectó su movimiento diagonal y le filtró un pase exquisito. Santi definió con zurdazo implacable, doblándole las manos al arquero, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar. Llegando a la media hora de juego con 0-0, el Cremonese se permitió crecer y en un centro a la olla, Baschirotto entró pleno al área para rematar con el parietal al primer poste. De regreso a Santi, que cada vez tenía menos injerencia en el juego, Baschirotto lo volvió a dejar con las ganas, sacando un servicio a su posición con una suerte de escorpión. El central italiano se había vuelto el mayor obstáculo de Santiago en el juego, y aunque sin ser especialmente áspero, le ganaría cada uno de los siguientes duelos que tuvo con él. La falta de conexión entre sus jugadores en la ofensiva trajo recuerdos del curso pasado, un equipo con pocas ideas y sin respuesta real ante la adversidad.
La mejor ocasión del mexicano fue tras un rebote en un córner, en el que apareció en el segundo palo para contrarrematar, pero su disparo no tomó la curva deseada. Estas eran el tipo de oportunidades que tenía que aprovechar en un escenario tan gris como el que se presentaba. A pesar de todo, el equipo encontraba la posibilidad para anotar, con el centro de Estupiñán, que Bonazzoli leyó perfecto para entrarle con todo con la testa. En la segunda parte, los rosoneros debían presentar una actitud diferente una vez alcanzado el empate. Y así lo demostraba Pulisic, que fue a pelear por el balón hasta las últimas instancias. El balón le caía al Bebote, que recortaba hacia afuera y sacaba un tiro terrible, que al principio parecía haber sido desviado por Baschirotto. La nota positiva era que el Milan estaba mejor, pero seguían estando demasiado revolucionados en la zona importante. Al 51, Jiménez bajó para hacer de poste y jugó con Modric, quien proyectó con verticalidad. El mexicano recibió en el área, pero dudó al definir y se apoyó jalando marcas para que el nuevo fichaje del Milan sacara un misil que Audero detuvo con una gran atajada. Seguía sin caer el tan ansiado gol a pesar de los múltiples intentos del Diavolo. Jugadas en las que el balón ya no le llegaba al mexicano, quien empezaba a mostrar signos de frustración cuando sus compañeros optaban por la jugada individual. Por si fuera poco, al minuto 60, cuando el equipo trataba de salir por la banda, Baschirotto deja pagando al delantero con facilidad, en la jugada que a la postre se convertía en el segundo tanto de Il Grillo Rossi. Un golazo de tijera espectacular de parte de Bonazzoli. Por supuesto, los viejos hábitos más individualistas resurgieron en los jugadores de ataque. En un momento, Santi se quejaba de un agarrón por la espalda, y aunque quedan bastantes dudas, el VAR no intervino. Momentos más tarde, reaparece para dejarle un gran balón a Loftus-Cheek, pero la definición del inglés no fue ni a portería. El cremonese aguantó como pudo los últimos minutos de la segunda parte, en una respuesta del Milan que realísticamente fue igual de desastrosa que la temporada pasada, sin precisión, sin conexión o entendimiento entre sus elementos. En el último instante, a Santi se le presentaba la oportunidad de vestirse de héroe. Remató de palomita tras un córner, pero la pierna salvadora de un defensor evitó el empate. Batacazo en San Siro. El cremonese arranca su regreso a Serie A con una victoria memorable. El Milan, ahora bajo el mando de Massimiliano Allegri, volvió a caer en viejos vicios. Con más jóvenes mexicanos en el viejo continente, era hora de la presentación de Stefano Carrillo con el Dordrecht en la jornada 3 de la segunda división neerlandesa. El mexicano saldría como titular para enfrentar al PSV Sub-21. Comenzaba el encuentro y los jóvenes granjeros crearon una jugada a velocidad y con el mal rechace del defensor, la pelota quedó en posesión de Noah Fernández, quien completó el trámite para hacer la primera anotación. Por su parte, el mexicano tenía movilidad por la banda para hacer juego junto a sus compañeros. Es así que recuperaría una pelota, pero en su afán de abrir fuego rápidamente no se acomodaba y el tiro se iba por el costado. El azteca probaría con otro intento, esta vez perfilándose con su pierna izquierda. Aunque fue mejor ensayo, el resultado también saldría defectuoso. Carrillo es un delantero al que le gusta llegar de atrás, así que suele estar muy cerca en la creación de las proyecciones. La ventaja de esto es que el mexicano tiende a tocar mucho la pelota, lo cual le ayuda a la construcción del ataque. Sin embargo, se nota que en su intención por colaborar en el desarrollo del juego, a Stefano le falta asociarse de mejor manera con sus compañeros. Por ejemplo, al minuto 22 había un despliegue a contragolpe, pero no se ponían de acuerdo y el balón pasaba de largo, desperdiciando una jugada interesante. A pesar que el PSV iba ganando, el Dordrecht era el equipo que llevaba las riendas del juego, solo que la posesión no se traducía en mayor peligro. Al
minuto 35 el mexicano recibía solo la pelota tras un error entre los defensores. Sin embargo, Carrillo hacía un mal control provocando que el esférico se retrasara y se perdía así el factor sorpresa. Los carneros merodeaban el rectángulo, aunque esta proximidad en el área no daba la impresión de que el arco del PSV corriera peligro, ya que hubieron muy pocas amenazas reales y parecía que todo estaba bajo control por parte de los visitantes. De esta forma finalizaba el primer tiempo y daba inicio la segunda parte. El delantero duranguense también tendría menos contacto con el esférico para el segundo tiempo. Los papeles no cambiaban mucho en esta parte, es decir, el Dordrecht tenía la posesión de la pelota, mientras que el PSV adoptaba una actitud más pasiva al esperarlos en su lado de la cancha. Al minuto 49, Noah Fernández volvía a tener protagonismo al liderar el contragolpe. Conducía hasta llegar al área y le ponía medio gol a Robin van Duyven para aumentar la ventaja. Fue hasta el minuto 55 que Stefano pudo sacar un disparo, lo que detonó la segunda jugada que se transformó en el gol de Yannick Eduardo. La anotación trabó el juego, y en consecuencia la pelota se detendría mucho, lo que bajó considerablemente el ritmo del partido. Al minuto 60, el mexicano buscaba estorbar al portero para que no saliera rápido y tomara mal parado a sus compañeros al momento de regresar a sus posiciones. El portero Tign empujó a Carrillo, quien cayó al césped, pero el árbitro no marcaba nada. Después de esto, Stefano no tendría más acciones destacables e incluso saldría de cambio al 74. El marcador tampoco se movía y se decretaba la derrota para los carneros. El Dordrecht cae por primera vez en el torneo y se queda con 6 puntos hasta el momento.